Continuando con los ejemplos de la solución de la ecuación de Laplace, consideremos este ejercicio. Dos conos coaxiales tienen sus vértices en el origen y el eje Z como sus ejes. El cono A tiene el punto 1, 0, 2 sobre su superficie, mientras que el cono B tiene el punto 0, 3, 2 sobre su superficie. El potencial sobre el cono A es de 100 voltios y todo el cono B, su superficie, tiene 20 voltios. Primero vamos a calcular el ángulo de cada cono y luego vamos a calcular el potencial sobre un cono que pasa por este punto. Aquí está ilustrada la idea del problema. Tenemos dos conos coaxiales. Este forma un ángulo alfa, este es el cono A y este es el cono B que tiene un ángulo beta. El cono A tiene este punto conocido sobre su superficie y pues claramente este punto coincide con el plano XZ. Eso hace de que sea fácil calcular el ángulo que forma el cono. En Z tiene 2 y en X tiene 1. Aquí se forma un ángulo de 90 grados entre 1 y 2, así que es un triángulo rectángulo. Tomamos la tangente del ángulo alfa, el lado opuesto es 1 y el lado adyacente es 2. Y así obtenemos el ángulo respectivo. Para el cono B, de igual manera, es fácil calcular el ángulo porque se encuentra en el plano YZ, como puede observarse. Entonces, en Z tenemos 2 y en Y tenemos 3. Otra vez, usamos la función tangente y este es el ángulo que forma el otro cono. Bien, estas superficies tienen en común, como cualquier otro punto sobre la superficie, tienen el mismo ángulo θ. O sea, por ejemplo, este cono, todos los puntos forman el mismo ángulo de 56.32 grados. Sobre esa superficie, θ permanece constante. Esto significa que, pues lo que tenemos acá es una geometría con θ constante. Así que lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de Laplace en esféricas, pero el potencial solo va a variar con θ. O sea, podemos imaginar diferentes conos que forman diferentes ángulos y cada uno de ellos va a tener un potencial diferente. Pero sobre la superficie del mismo cono el potencial es el mismo. Bien, entonces tomamos la parte que depende de θ del laplaciano y resolvemos esta ecuación. Multiplicamos ambos lados por r cuadrado, seno cuadrado y queda esto. Integramos una vez y desaparece la derivada y aparece la constante arbitraria C1 en el otro lado. Dividimos ambos lados entre seno de θ y luego integramos ambos lados, con lo cual se obtiene esta ecuación con dos constantes de integración, C1 y C2. Es muy fácil encontrar el valor de ambas aplicando las condiciones de frontera. Uno de los conos tiene 20, el B, y su ángulo es de 56.31. El otro cono tiene 100 y su ángulo es de 26.57. Al resolver este sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, que es un sistema muy fácil de resolver, se obtienen estos valores. C1 vale menos 97.7 y C2 menos 41.1. Y listo. Tenemos la expresión del potencial para cualquier ángulo. El asunto es que se quiere calcular el ángulo sobre un cono que tiene este punto sobre su superficie. Entonces tenemos que hallar el ángulo que forma ese cono. Para ello, pues tenemos aquí que en X esto es 1, en Y esto es 1 y en Z es 1. Entonces, este punto, la distancia que hay de aquí hasta la superficie del cono, aquí está marcada, es raíz de 2. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque si proyectamos este punto acá al plano XY, este cae justamente acá.
y debe de coincidir con 1 y 1. La hipotenusa de esto es raíz de 2. Entonces tenemos raíz de 2 en este lado y 1 en z. Usamos la tangente y el ángulo es 54.7. Este ángulo se evalúa en la ecuación 12, con lo cual se obtiene un potencial de 23.3 voltios. Bien, ahí teníamos un problema de condiciones de frontera en donde pues la geometría es con respecto a θ solamente, y por eso el potencial depende solo de θ. Bien, consideremos ahora esferas conductoras que tienen radio A y B y están a un potencial phi sub 0 y 0 respectivamente. La región entre ellas se rellena con un dieléctrico no homogéneo, para el cual εr es igual a esto. O sea, hay materia entre el radio A y el radio B. En el anterior no ocurría así, en el de los conos. Bien, vamos a calcular el potencial, el campo eléctrico, el campo D y la capacitancia entre las dos esferas. Ya que hay materia entre las dos esferas, como habíamos visto en un video anterior, partimos de esta ecuación. La divergencia del campo D es igual a la divergencia de epsilon por el campo, pero epsilon no es constante, sino que es epsilon 0 por epsilon r, que depende del radio. Entonces no puede salir epsilon a un lado del operador nabla. Tenemos que dejarlo ahí dentro. Ahora, la divergencia es en esféricas. La parte radial es 1 entre r cuadrado por la derivada con respecto a r, por r cuadrado por la componente radial, que es todo esto. Ahora, el gradiente es la derivada de phi con respecto a r. Entonces, nos queda esta ecuación. Multiplicamos ambos lados por r cuadrado entre epsilon y les queda esto. Integramos ambos lados, desaparece esta derivada y aparece C1. Luego multiplicamos ambos lados de la ecuación por r más beta y dividimos entre alfa r cuadrado. Al hacer eso logramos separar las variables. Ya aquí esta ecuación está lista para ser integrada. Integramos ambos lados y estas integrales son muy sencillas de realizar. 1 entre r es esto, 1 entre r cuadrado es menos 1 entre r, más la constante c sub 2. Bien, para hallar c sub 1 y c sub 2 aplicamos los potenciales conocidos, o sea, las condiciones de frontera. En el radio A, phi es igual a phi sub 0, y en el radio B, phi vale 0. Tienen este sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Por ejemplo, podemos resolver multiplicando la ecuación 16 por menos 1 y la sumamos con la 15. Y así obtenemos C1, despejando se obtiene esto. Reemplazando C1 en la ecuación 16, o sea esta de acá, que está un poquito más sencilla, se obtiene C sub 2, esto de acá. Con eso pues ya tenemos el potencial para cualquier radio entre A y B. Aquí lo tienen, es esta ecuación. Teniendo el potencial, el campo es inmediato, tomamos menos el gradiente y pues queda esto. Solamente la parte radial, no depende de otra variable. R es lo que está cambiando. El campo D es epsilon 0 por epsilon r multiplicado por el campo. Al hacerlo, queda esto de aquí, ¿verdad? Este es el campo D. Y finalmente, pues vamos a encontrar la capacitancia. Para ello, hacemos la proyección del campo D sobre la superficie de A, o sea, DNA, la componente normal, escalar.
Aquí lo tienen, este es un escalar. Esto multiplicado por el área de esa superficie les da la carga. Y luego aplicamos la definición de la capacitancia. La carga entre la diferencia potencial, que es phi sub 0. Al hacerlo, entonces obtienen esta expresión para la capacitancia. La ecuación 23. Bien, siguiendo con los ejemplos, ahora consideremos los planos conductores AX más BY igual a alfa y AX más BY igual a beta. Como pueden ver, tienen la misma inclinación, difieren nada más en estas constantes, por eso es que son planos paralelos. A, B, alfa y beta son constantes conocidas. Los planos están a potenciales phi sub 0 y 0 respectivamente, como pueden observar acá. Ok, el campo sabemos que es normal, es perpendicular al potencial. Entonces, es de esperar que esté en esta dirección. Bien, el potencial es proporcional entonces, porque si va en esta dirección, el gradiente toma esta dirección, eso significa que el potencial tiene que ser proporcional a la ecuación del plano. Y a eso le agregamos la condición de frontera para el plano inferior, y esto tiene que ser igual para el plano superior. Aquí estamos aplicando las condiciones de frontera. Al aplicar esas condiciones de frontera encontramos la constante de proporcionalidad, con lo cual se obtiene esto. Teniendo K podemos reemplazar ya sea en esta parte o en esta. Lo hacemos aquí, que se ve más simple, y así obtienen el potencial. Tomamos el gradiente y listo. Tenemos el campo eléctrico. Bien, hasta ahorita hemos considerado el caso en donde el potencial depende de una sola variable. Pero, ¿qué tal si tenemos un problema en 2 o en 3 dimensiones? Igual el método de separación de variables para la ecuación de Laplace lo podemos usar. Eso sí, lleva a un proceso matemático un poco más elaborado. Aquí tienen un cubo, cada lado mide A. La cara superior del cubo tiene un potencial phi sub 0 y las demás caras tienen un potencial de 0. Esto se convierte en un problema en 3 dimensiones. Entonces el laplaciano para este caso es este. Se propone una solución que es el producto de 3 funciones. Cada una de esas funciones depende de una sola variable. Como pueden observar, este depende de X, este de Y y este de Z. La ecuación 27 se reemplaza en la 26. Se obtiene esto y luego se divide entre X, Y y Z. Y observen que cada término depende de una sola variable. Esto depende solo de X, esto solo de y esto solo de Z. Lo cual significa de que cada una de ellas se puede igualar a una constante, porque este lado es independiente de las variables del otro lado. Haciendo eso, entonces le asociamos alfa cuadrado a la primera, beta cuadrado a la segunda y a la tercera gamma, con lo cual se obtiene la ecuación 28. Ahora, la solución de cada una de estas ecuaciones es muy fácil, sabemos que son combinaciones de exponenciales. Así que el producto de estas 3 funciones es la solución de la ecuación de Laplace. Esta sería la solución general para este problema que tiene geometría cartesiana. Y las condiciones de frontera respectivas las pueden ver aquí a continuación. Como pueden observar, este es la cara superior. En el siguiente video continuamos con este ejercicio.